Bueno, rápido, que lo interesante de Samu es oírle. O sea que, rápido. Samuel Díaz Arrese es profesor de sexología del Instituto INCISEX de la Universidad de Alcalá. Y no voy a decir mucho, solo que es el motor de muchas cosas y de muchas cosas nuevas. O sea que prestar mucha atención porque va a ser todo muy interesante. Nada más y nada menos. Bueno, ni para tanto, vamos, pero bueno. A ver, yo no soy muy bueno para hablar sentado y tampoco en el micrófono, entonces igual me despisto un poco y entonces me haces una señalita si me despisto. Lo bueno de ser el último es que he ido recogiendo así como cositas que se han ido diciendo, aparte de otras que ya tenía. Y otras que se han dicho, entonces yo no me voy a detener mucho. Lo que sí voy a intentar va a ser, no sé cómo decir, invitaros a unas reflexiones. Yo voy a hacer unas reflexiones, algunos datos, pero tampoco datos así como de números, que son más feos, sino ordenación, un poco de orden, algún concepto, alguna noción. Antes ha habido una pregunta que me ha llamado la atención, se ha hecho por ahí, y era algo así como, vale, sí, todo esto muy bien, pero ¿y cómo? ¿Y qué? ¿Y cuándo? ¿Y cuánto? Y ya. Y entonces, claro, ahí como se espera una respuesta como apremiante. Y la ventaja que tenemos en sexología es que tenemos el culo pelado de las urgencias. De hecho, tantas urgencias se han metido todo el rato que no han dado paso a lo importante. Y entonces lo importante siempre se ha ido dejando atrás. Oye, ¿cómo hacemos con esto de los embarazos? ¿Y cómo hacemos para que la gente no se infecte? ¿Y cómo hacemos para que se lleven bien? ¿Y cómo hacemos para...? Y al final, esto que estaba comentando antes Antonio de la educación de los sexos, se ha ido relegando a las urgencias del momento. Unas urgencias que además suelen ser muy mediáticas. Los medios meten ahí mucha... Y entonces siempre se exige una respuesta. Nuestra respuesta es algo así como, ante las urgencias nos metemos en las importancias y ante las urgencias de dar una respuesta inmediata de un hecho, de un acto, de una actividad, lo que hacemos son ofrecer ideas, porque sabemos que a la larga se da más y se saca más. Y entonces yo me voy a meter un poquito con las ideas. Entonces, claro, ¿cómo vas a hacer las ideas sin nociones? Pues también me voy a meter un poco en las nociones. ¿Y cómo vas a hacer nociones y conceptos? Bueno, pues también un poco de conceptos. Pero tratando un poco de llevarlo al terreno este. Cuando yo pienso en estas cosas sobre las que se han hablado hoy, a mí me sale siempre esos dos planos que se llaman el plano de las individualidades y el plano de las colectividades. Y entonces, en este juego de los sustantivos y de los adjetivos, se andan mezclando todo el rato unos a otros. Por ejemplo, esto de diversidad funcional, de discapacidad, de minusvalía, de invalidez, de, yo qué sé, de tantas cosas de tantas formas se ha llamado. Claro, yo lo entiendo más, por ejemplo, para nombrar un colectivo. Y porque en realidad los colectivos se forman en base a un aspecto análogo, un aspecto común, similar en realidad. A ver quién saca dos cosas que son idénticas en un sujeto y otro. Pero yo qué sé, pues coges una variable y los que tengan esa variable similar pues hacen un colectivo. Y un colectivo sabemos que es muy importante para la reivindicación, para el tema de los derechos, para el progreso social. Eso lo sabemos exactamente que es así. El lío es cuando nos vamos al plano de los individuos y entonces empezamos a utilizar esa variable, esa analogía entre sujetos para designar al individuo. Y ahí nos metemos en los líos. ¿En qué líos? Pues en los líos de tomar la parte por el todo. Y algo que sea, yo qué sé, grupo de amigos de la filatelia. Y entonces yo soy filatélico. Y dice, hombre, soy filatélico y más cosas.
pero no quiere decir que yo me organice con gente que le gusta también eso para conseguir una serie de logros sociales obvios y evidentes y que se necesitan. Entonces, lo que va para la colectividad, y se ha hablado bastante de la colectividad, yo no me voy a meter porque además no me interesa para esto demasiado. A mí lo que me interesa son los individuos, los sujetos concretos. Y en sexología tenemos una noción muy maja, muy fresca y muy refrescante, que es la de sujeto sexuado. Y la de sujeto sexuado es muy gorda, en realidad mueve un montón de cosas. Primero, porque a ese ser, a ese ente, a esa cosa, se le llama sujeto, y lo mismo es bastante ya importante, la categoría de sujeto. Y luego además sexuado, porque sexuado viene también de un concepto un poquito más grande, un gran concepto diríamos, que no en absoluto es nuevo, de hecho es de principios del siglo XX, que se llama sexuación biográfica. Y es de Marañón, que también es conocido en Madrid y en muchos sitios. Pero Marañón sacó una cosita que era la sexuación biográfica para decir ¿qué? Para decir que los sujetos se van haciendo biográficamente. Para decir que los hombres, las mujeres, los sujetos sexuados, se van haciendo sexuados unos a otros en mutua referencialidad. Luego Simone de Beauvoir también siguió con esa idea, pero bueno, antes fue esta. Y antes también había otras. Pero claro, ¿cómo cada uno entiende sujeto sexuado? Yo he hecho una recopilación de las cosas que han salido hoy. No voy a decirlas todas porque son como unas 70 palabras, entonces se me agota como el tiempo. Pero el sujeto sexuado, volvemos a entrar. ¿Y qué es sexuado? ¿Qué es sexo? Nosotros lo tenemos claro, sexo como valor, eso es obvio. ¿Sexo a qué se va referido? ¿Aquí se ha hablado de sexo? Pues un poquito sí. Pero se estaba diciendo antes una cosa importante. Nada sin nosotros, o sea, nada de nosotros sin nosotros. Y aquí Antonio, en su lucidez que tiene, dice, y nada de sexo sin sexo. Y se ha quedado ahí, tan ancho. Y dice, ¿y qué es esto de nada de sexo sin sexo? Porque aquí, sex, la partícula sex, se ha conjugado un montón, pero un montón. Se ha conjugado con experiencia, participación, ciudadanía, derechos, patrones, diversidad, ámbito, prácticas, asistencia, vida, servicios, relaciones, acompañamiento. Todos ellos adjetivados sexual, todos. Frustración, trabajador, rehabilitación, necesidades, placer, depredador, esa no ha salido, pero también se hace. Clímax, instinto, identidad, exploración, abuso, discriminación, terapia, disfunción, desviación. Todas esas cuadran con sexual. De hecho, cada uno dice una de esas y pone sexual y algo le dice. No sabemos muy bien qué, porque de verdad no lo sabemos muy bien. A unos unas cosas, a otros otras. De verdad que casi dan ganas de sacar el concepto de chorrada sexual. ¿Para qué? Para ver qué sale. Y qué chorrada sexual se inventa cada uno. Porque cuando se dice sexual parece que la cosa está clara. Pero si dices sexual, cada cosa que dices sexual y le quitas todo lo que tenga que ver con la generación, todo lo que tenga que ver con el placer y todo lo que tenga que ver con los genitales, lo mismo ya empiezan a quedar pocas cosas. Y esas cosas, qué curioso, que es lo que nosotros nombramos más como sexo. Por eso hay una... ¿Cómo identificas si quien habla es sexólogo o no es sexólogo? Pues casi diría, por el número de veces que dice sexual. Porque si dice muchas veces, no. Antonia ha estado hablando un montón de tiempo, no ha dicho sexual más que para decir, yo qué sé, educación sexual y poco más. Habla de otras cosas, habla de sexuado, habla de sexualidad, habla de los sexos. No ha hablado, pero también está esto de sexuadamente. Pero, y alguien que no, dice, pues,
cualquier cosa sexual. Y generalmente referido a qué? Referido a placer, referido a orgasmo, referido a follar, referido a genitales. Eso casi en el mejor de los casos, porque en el peor suele ser referido a las miserias, los abusos, las agresiones, los acosos, los depravadores, no sé, yo tengo más, las desviaciones, la explotación sexual, también está por ahí. Y uno se crea algo en su imaginario. ¿Qué es lo que se crea? Se hace una idea. Se hace una idea de lo que está hablando. Esa es la idea que a nosotros nos interesa. La idea de sexo que circula. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo todo el rato, casi como una coletilla, algo tan gordo como que todos los sujetos son sexuados y no pueden no serlo, saber de qué estamos hablando lo mismo puede ser interesante. Porque si decimos que todos los sujetos, por el hecho de serlos, sienten placer, pues estamos diciendo una cosa distinta a que todos los sujetos, por el hecho de serlos, son susceptibles de ser abusados. Es una cosa distinta, donde se mire por donde se mire. No sé, esa es como esa noción de sujeto sexuado. Casi diría, el 99% de las veces que se dice sexual, no hay sexo. Hay otra cosa. Viene a decir, se piensa en genitales y se dice sexo. Se piensa en follar y se dice sexo. Se piensa en placer y se dice sexo. Hay algunas veces que se piensa en sexo. Esa se dice género. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa frase que gusta tanto decir y que tanto se repite, de que el sexo es un tabú, se convierte en verdad. Pero cuidado, lo que dicen que el sexo es un tabú, a lo que se están refiriendo es un tabú, yo no he conocido tabú más poco eficaz que ese. ¿Por qué? Porque si dicen, no, el sexo es un tabú, es decir, follar es un tabú. ¿Cómo? No sé, el discurso del follar está todo el rato por ahí. Hay miles de blogs hablando de placeres, de orgasmos, de follar, de genitales. Hay miles de artículos donde se habla de eso que dicen que es sexo, que se están refiriendo a follar, que se están refiriendo a conducta genital, que se están refiriendo a orgasmo. Cuantos más orgasmos, cuantos menos orgasmos, cuantos más follar, cuanto menos follar. No hay día, quienes nos estamos metidos en esto, no hay día que no escuchemos esto del tabú y del sexo. Gusta un montón decir. Hoy ha salido, es verdad que hoy has dicho, Rafa, en otro puntito, que ese sí que lo voy a meter ahí para luego. Pero se mire por donde se mire. Si estás de vacaciones un poco despistado, te lo encuentras una vez a la semana. Pero es que si no, todos los días. Y a veces varias veces. Porque gusta mucho. Claro, a veces nosotros nos ponemos a pensar y decir, el sexo es un tabú. Se están refiriendo a follar, vale. Follar es un tabú. ¿Y por qué lo dicen? Si es mentira. Porque a mí estas cosas me recuerdan a veces. Había una entrevista de Galeano que hablaba sobre la libertad de prensa y los medios de comunicación. Y entonces exponía que decía, yo he estado viendo periódicos ahí en el kiosco que decían, aquí no hay libertad de expresión. Y otro en la tele decía, ahí en la tele decía, aquí no hay libertad de expresión. Y dices, hombre, pues si puedes decir que aquí no hay esto, gobierno de dimisión. Y dices, bueno, pues lo igual sí que hay alguna libertad de expresión. A mí me recuerda a esto y digo, pues igual es que no se sabe decir otra cosa, que también es posible. Y entonces estamos anclados en el discurso de el sexo es un tabú. Y como es un tabú, pero cuando la cosa es un tabú, no se puede decir que es un tabú, porque es un tabú. Y cuando la cosa es un tabú, no se puede pensar en esa cosa porque es un tabú. ¿En qué sentido entonces es el sexo un tabú? Porque yo sí que creo que es un tabú. En el sexo, Antonio decía, nada de sexo sin sexo. Pero es que entonces no hay nada de sexo. ¿Cuántos discursos veis a lo largo del día, a lo largo de la semana, de los meses, de los años,
que digan, que estén hablando de los sujetos sexuados, de cómo los sujetos se van haciendo sexuados en un proceso biográfico en mutua referencialidad. ¿Cuántas? Claro, generalmente, ¿qué pasa con los tabús? Se han ocultado, se han evitado, se han no sé qué. Aquí han sido muy listos. Ha sido a la inversa. Nos han escondido el sexo poniéndonos a plena vista, que dicen que es la mejor forma de esconder algo, porque miras y no lo ves, pero está ahí. ¿Y cómo nos lo han escondido? Con el sexual, con el 99% de las veces que se dice sexual. Si yo digo sexual, a uno le vienen orgasmos, a otro le vienen placeres, a otro le vienen follar, y a otro le viene opresión, y a otro le viene discriminación, y a otro le viene... ¿Y a quién le viene la construcción de los sujetos sexuados, la convivencia y la relación entre sexuados? ¿A cuántos le vienen? ¿A poquitos? Eso es lo que no nos permiten pensar. Ese es el verdadero tabú del sexo. La construcción tranquila, coherente de hombres, de mujeres, en clave de relación y en clave biográfica. Por eso cuando se piensa el sexo y no se piensa en el sexo, que entonces es cuando piensas en ciudadanía, en derechos, en patrones, en ámbitos, en prácticas, en asistencias. Eso es pensar en, a propósito de o con la excusa de. Pero cuando empezamos a pensar en el sexo, nos viene esa noción de sujeto sexuado, que es muy poderosa porque el sexuado, por su propia etimología, no hace referencia a un sujeto, sino hace referencia a dos. Sexo, como sustantivo, empezó siendo un verbo, que es sexuar. Y como es un verbo que es sexuar, conjuga un participio que es sexuado. Y conjuga un montón de más. Conjuga sexuación, conjuga sexuadamente, conjuga que yo te sexúo, conjuga que tú me sexúas. ¿Cuántos piensan en el sexo en clave de sexuar? Ahí está un poco el tabú que decía. Entonces, es verdad, nada de sexo sin el sexo. Yo os pido, por favor, que habléis lo menos posible del sexo mientras no habléis de sexo. Y os pido que habléis lo máximo posible de sexo, pero de verdad, no de follar. Si queréis hablar de follar, no pasa nada. Si queréis hablar de placer, hablar de placer. Y si queréis hablar de orgasmar, hablar de orgasmar, no pasa nada. Es mucho mejor, nos enteramos todos mucho mejor. Pero si queréis hablar de los sujetos sexuados, de cómo nos vamos haciendo en convivencia, en relación, ahí sí, ahí es importante. ¿Por qué? Porque hasta donde yo voy conociendo, sexo es el único término, el único concepto que sitúa a hombres y mujeres en condición de simetría y de igualdad. El único. Y eso es muy gordo, para las individualidades y para las colectividades. Y ese es un tabú muy gordo. ¿Por qué? Porque claro, sexo, discriminación, opresión, represión, todo. Todas las miserias las metemos ahí. Entonces, ¿quién encuentra algo de sexo en el vertedero? Nadie. Es imposible. Lo han escondido a plena vista. Todo el mundo tiene sexual en la boca y nadie tiene sexo en el cerebro. Pensando, me refiero. Se puede pensar en el sexo. Vale. Esta noción de sujeto sexuado no es cualquier noción tampoco. A nosotros nos gusta... Fíjate, esto va a ser igual políticamente incorrecto. Fíjate, aquí también se está jugando mucho porque contra lo políticamente correcto, ahora lo políticamente correcto es por ser políticamente incorrecto de lo políticamente correcto. Bueno, se está mareando así como mucho la partida, pero a nosotros nos gusta la noción de sexo que nos convierte, que nos dibuja, que nos esboza como limitados, como frágiles, nos gusta decir. ¿Vale? De hecho, sin pestañear mucho, decimos que la sexuación es el proceso de fragilización por antonomasia.
nos hacemos frágiles y vulnerables, anhelantes del otro, porque somos relacionales. Antonio estaba esbozando así un poquito la cosa, pero ha asomado la patita, pero no se ha metido en eso. Somos relacionales y no podemos no serlo. Somos sexuados y no podemos no serlo. Como somos sexuados, somos eróticos y no podemos no serlo. Y como somos eróticos, somos relacionales y no podemos no serlo. Y eso es lo que nos hace ser los que somos y no otros. Con nuestras biografías, con nuestras circunstancias, con nuestros modos, a nuestras maneras. ¿Que nos convierten en qué? Nos convierten en seres únicos. Cuidado, que no diversos. Somos únicos. Y en tanto somos únicos, el conjunto resulta diverso. Porque no hay dos idénticos. No hay. Ni los gemelos estos que les meten en todo idéntico. No son idénticos. Biográficamente no son idénticos. Claro, si uno dice que sexo son los, yo qué sé, los genes, sex, gen, hasta ahí podríamos llegar, pero bueno, sexo es los genes. Y entonces como el genoma es idéntico, ellos son idénticos. Ya, seguro. Son dos sujetos sexuados distintos, diferentes, y cada uno de ellos único. Distinto a todo el resto. Es el conjunto el que resulta diverso. Esa es la riqueza. ¿Qué es lo contrario a eso? La uniformidad. Ser todos, eso, idénticos. Claro, es verdad que se confunde mucho lo igual y lo idéntico. Yo, como me estoy refiriendo al individuo, solo puedo hablar de idéntico. Idéntico y lo contrario es diferente. Lo contrario de igual es desigual, no es diferente. Entonces, los sujetos son ellos únicos, en sus circunstancias, en su biografía, en su proceso. Cuando un sujeto de estos desaparece, desaparece una cosa como muy grande. No va a haber nunca nadie como ese sujeto que ha habido. Nunca, nadie. Y eso es gordo, eso es como muy gordo. Por eso, a ver, nos construimos como frágiles, relativos. Frágil frente a poderoso y relativo frente a absoluto. Interdependiente frente a independiente. Y la pregunta que estaba asomando antes por ahí, intersexuados frente a binarios. También. Porque no hay sujeto que no sea intersexuado. Intersexualidad es otra noción muy gorda. Bueno, en realidad es una teoría muy gorda. Nacida a principios del siglo XX, finales, este sí que es de principios del siglo XX, pero esbozada a finales del siglo XIX. La intersexualidad. Claro, ¿qué es ahora la intersexualidad? Intergenitalidad, genitales ambiguos. De nuevo, pensamos en genitales y decimos sexo. Más tabú, más forma de imposible de pensar. Pero somos intersexuados. Esa sería la fórmula correcta. La más rigurosa, más que sujeto sexuado, sujeto intersexuado. Todos. Que venga alguien, claro, la pregunta es, que venga alguien que no sea sexuado, venga. ¿Quién es el majo y quién es la maja que no es sexuado? ¿Quién es el majo, quién es la maja que no es intersexuado? A ver, uno, una, quien sea. No hay, no hay. Lo busquemos donde lo busquemos, no lo hay. Frente a binario, que lo binario sabemos de dónde viene y para qué está. Somos vulnerables frente a invulnerables. Nos pensamos más conviviendo que compitiendo y nos gustamos más deseosos que recelosos. Y cuidado, los sujetos sexuados son más compartibles que compatibles. La compatibilidad también viene del mundo de la matemática y esas cosas que no sé cómo se ha instalado aquí, pero también se ha metido aquí para pensar las relaciones entre los sexos. Bueno, pero somos más compartibles. ¿Y qué compartimos? Nuestras experiencias que son nuestras y de nadie más. Las experiencias no son colectivas, las experiencias son del sujeto y de nadie más. ¿Vale? Esa noción de sujeto intersexuado, esa noción de sujeto sexuando,
Hay educadores, ¿verdad? O educadoras, hay alguien también. Educadoras. En el mundo de la educación, a los destinatarios de la educación no se les llama educados, se les llama educandos. Y se les llama educandos para decir que en todo momento son sujetos educados, pero que están en un proceso donde se están educando. La noción de sujeto sexuado es así también. En todo momento el sujeto es el que es y es sexuado y se va sexuando a lo largo de su biografía. Se empieza, alguien diría, nosotros, por ejemplo, en el máster siempre hacemos una pregunta, que es ¿cuándo un sujeto empieza a ser sexuado? Y entonces hay unos que dicen cuando nace. Y dices, bueno, ¿y antes? Bueno, pues cuando la gestación. Bueno, ¿y antes? Y dices, ya, ¿cómo va a ser antes? ¿Cómo va a ser antes de la gestación? Bueno, hay una posibilidad de que sea antes de la gestación. Y es cuando es un hijo, una hija, un esperado. Y cuando forma parte del proyecto de realización sexual. Ahora sí, porque es realización de los sexos. De realizarme yo en tanto hombre, en tanto mujer, en lo que yo entiendo que es hombre, en lo que yo entiendo que es mujer, y en donde yo me siento cómodo. Y entonces desde ahí tengo un hijo. Y ahí empieza el proyecto biográfico del hijo. Porque, claro, en esto hay una noción por ahí que es la de los hijos biológicos. ¿Os suena? Que es terrible. Porque, a ver qué hijo no es biológico. Por ejemplo, a ver qué hijo es un cyborg o de plástico. Porque si no, un hijo no es biológico, ¿qué es? Dices, no, pero se trata de la descendencia, de la generación, del gen. Bueno, si es del genus, bueno, pues para Aristóteles. Pero es que los hijos, las hijas, unos y otros, son ¿qué? Biográficos. La noción de hijo biográfico agrupa a todos, no solo a los de sangre y a los otros, no solo a los de primera y a los de segunda. Y cuando estaban hablando antes de conducta genital, que llamaban sexualidad, dicen, no hay sexualidad de primera y no hay sexualidad de segunda. Y en realidad están diciendo, no hay conducta genital de primera y conducta genital de segunda. Aunque en realidad todavía están diciendo, no hay conducta corporal donde los genitales estén inscritos, y esa es la de primera, y conducta genital, o sea, conducta corporal en la que los genitales no están, que esa es la de segunda. Y entonces empezamos a hacer jerarquías, que encanta hacer jerarquías. Todo esto de los sexos está lleno de jerarquías y gran parte se basa en quitar esas jerarquías. Bueno, eso con la noción de sujeto sexuado que da todo eso y muchísimo más, obviamente, pero que me detengo ahí. En la construcción de un sujeto como frágil y no poderoso. Esa sería como una cosa gorda. ¿Por qué? Porque, de verdad, que los tiempos actuales de los sujetos L'Oreal no me mola nada. A mí no me gusta nada. Es decir, porque tú lo vales, tú eres un chico L'Oreal, eres una chica L'Oreal y eres independiente, y eres autónomo, y eres autodeterminado, y eres lo más de lo más. A mí no me mola. De hecho, creo que a los sexos tampoco les mola y no les resulta del todo atractivo. Porque a ver quién, en términos griegos, dice, a ver quién se va con un redondo a la casa, a la cama. ¿Qué hacen todos redondos? Chocan. Bueno, están los cortados. Los cortados que, curiosamente, su nombre actual es sexuados. Están los sexuados. Están los sexuados y diría, y están las personas. Es curioso esta noción que, en esto de la reflexión, esta noción, por ejemplo, de sujeto sexuado, yo casi diría que es la antítesis de la persona con discapacidad, o sea, con diversidad funcional. ¿Por qué? Porque está diciendo algo completamente distinto. Porque el sujeto sexuado no se refiere a las funciones ni a las capacidades, sino a su hecho sexuado. Con sus circunstancias, cada uno unas y otros otras. Pero claro, sujeto sexuado y persona es asexuado. El término persona es asexuado.
no hace referencia al sexo. Hace referencia a la persona. También sabemos que persona etimológicamente significa lo que significa. Incluso decir individuo, vale, no divisible, el átomo, el individuo. Sujeto sexuado pone a los sexos en relación, necesariamente, aunque se estés hablando de un sujeto concreto. Y el sujeto sexuado habla solo de un sujeto concreto, con nombres y apellidos, con su biografía. No es un individuo genérico, no es una persona indiferenciada, es un sujeto sexuado. Esa es la potencialidad, la frescura que trae esa noción de sujeto sexuado. Tenemos otra noción, al lado, que no central, al lado de esa, que es la de dificultades. Y además la podemos clasificar de muchas maneras. Bueno, de hecho la clasificamos de muchas maneras. Ya se ha avanzado un poco en eso. Yo simplemente voy a decirlo como para ordenarlo. Están las llamadas dificultades comunes, que decimos comunes porque vienen con el hecho de ser sexuado. ¿Vienen con qué? Vienen con que somos frágiles, no todopoderosos, no omnipotentes. Somos frágiles, somos vulnerables. Somos, otro decía por ahí, somos mierdecillas, no somos tan importantes. Somos, un poco de humildad tampoco vendría mal. Es decir, tenemos nuestras cositas, tenemos nuestras luces, es obvio, pero también nuestras sombras. Tenemos nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestras manías. Bueno, no somos tan L'Oreal, somos poco menos. Las dificultades comunes por el hecho de ser sexuados, que vienen con el paquete de ser sexuados. Hay de muchos tipos, hay de muchas maneras. Nosotros hemos sacado 18 dificultades comunes de 18 maneras. Nosotros la clasificamos así, no me voy a meter en eso. Otros la clasifican de otras. Los psiquiatras lo clasifican como trastornos. Bueno, de todo hay. También hay, eso sí, adjetivos como sexuales. Pero esas... ¿Qué metemos ahí? Pues metemos lo que otros meten, pues eso, que si una erección va, que si no va, que si una vagina se lubrica o no se lubrica, que si a uno le da más miedo meterse, lanzarse o menos, que si es más tímido, que si es menos tímido. ¿En qué? En el sujeto, son dificultades de los sujetos y dificultades entre los sujetos que están en relación. Que si unos se llevan mejor, que si unos se llevan peor, que dos quieren estar juntos pero que no se apañan como, que tienen sus líos, que discuten por la convivencia, que discuten por los placeres, que discuten por los orgasmos, bueno, líos que están ahí. Esas son las comunes. ¿Por qué? Porque es que a todos en una medida o en otra, pues antes o después les vienen, con unos o con otros. Son comunes. Además comunes y frecuentes. Claro, no es lo mismo decir dificultad que decir trastorno, porque decir que todos tenemos dificultades es hasta sensato, pero decir que todos tenemos trastornos es un poco insensato ya. Bueno, también es verdad que toda esa facción, por llamarlo de alguna manera, médica, está metido mucho en eso y en ese proceso que se conoce como medicalización de la sociedad. ¿Qué tiene de ventaja las dificultades? Que no son objetivas. No lo son. Y esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque igual para uno esto es una dificultad y para otro no. Igual para mí ahora esto no es una dificultad, igual pasado mañana sí me presenta una dificultad. Y por lo tanto no es susceptible de poder empezar a hacer eso que llaman tanto unidades diagnósticas y que gusta tanto. Porque no hay diagnóstico. Entonces, yo si tengo una dificultad, la afronto o no, o convivo con ella, me da igual, pero yo ¿por qué me dé más miedo entrar a ver si ligo con alguien? Es mi lío. Que eso sea de por sí, en sí mismo, un problema, hasta ahí podríamos llegar.
Si yo lo vivo mal, pues lo vivo mal, no pasa nada. Y otro lo vive bien y no le importa nada. ¿Cómo un problema objetivo alguien no lo vive bien? O sea, alguien lo vive bien. Dices, pues ya tienes dos problemas, que tienes el problema y que encima lo vives bien. Pero si nos metemos en las cuestiones internas del sujeto, a mí me produce una dificultad, a mí no. A mí ahora sí, a mí ahora no. Y no solo a mí, igual a nosotros. A nosotros ahora esto nos mete más lío y lo dejamos en paz. Ahora nosotros nos metemos en esto y lo hacemos. Y esa es lo que se dice por ahí que es en lo que consiste la terapia sexual. En las dificultades comunes. Pero no todos son dificultades comunes. En la experiencia biográfica de los sujetos, en el hacerse los hombres y las mujeres que sienten ser, los sujetos sexuados que son, no los que deben ser, no los que desearían ser, los que son, también hay otro tipo de dificultades. Nosotros les llamamos dificultades añadidas. ¿Por qué? Porque vienen en el proceso biográfico y son del hecho de vivir, de estar en el mundo. Y de que te suceda algo que interrumpa ¿qué? Tu proceso de ser hombre, tu proceso de ser mujer, de la manera que tú eras, de la manera que tú sientes, tu proceso de ser sexuado. ¿Qué puede ser? Ahí puede meterse esto que se llama discapacidad, esto que se llama diversidad funcional, puede meterse, pero puede no meterse. Cada uno, como estamos hablando en el terreno de las dificultades, lo meterá o no lo meterá. Lo meterá antes, lo meterá después, lo meterá más, lo meterá menos o no lo meterá. Puede ser también una enfermedad, yo qué sé, se te muere el hijo. No, si te muere el hijo no tiene que ver con ser sexuado, tiene que ver con ser biográfico. Pero puede interferir y sentirte... Esto que se dice, todo lo que pasa, si somos, por lo que ha sucedido, somos los hombres, los sujetos que somos las mujeres que somos, por lo que nos ha ido sucediendo. Y lo que nos ha ido sucediendo es esto, que hemos trabajado aquí o que hemos trabajado allá, que nuestra familia era de 10 miembros o de 2 miembros, que me pagaban esto o no me pagaban esto, que me han echado de aquí o que me han aceptado allá. Todo eso nos va configurando como lo que somos. Cuidado, pero hay otra, dentro de esta, que yo la saco aparte, que son las dificultades que voy a nombrar sobreañadidas. Y estas dificultades sobreañadidas no tienen que ver ni con los procesos de sexuación biográfica, ni con los procesos biográficos de vida. Tienen que ver, yo pondría aquí, factores sociales, culturales, y tiene que ver con, por decirlo mal y pronto, con lo que puteamos a la gente. ¿Con qué? Ahora, para lo que estamos aquí hoy, me voy a centrar en estos procesos de cercenación sistemática del hecho sexuado en hombres y mujeres con diversidad funcional. ¿Por qué? Porque yo le llamo sobreañadida, porque no sé si puede haber algo más duro, doloroso, que negar la propia condición, o sea, la condición del otro. ¿Esto es solo con diversidad funcional? No, sabemos que hay más. A todos los colectivos que les llaman personas, yo creo que está ahí bastante de eso. Cualquiera. Cómo un sujeto sexuado va construyendo su identidad, su ser él, sin los referentes sexuados. Porque acordaros, la sexuación no es un proceso que nazca de mí, es un proceso de mutua referencialidad. Si no se me devuelve nada, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo me lo monto? Para follar, no estamos hablando de follar. Estamos hablando de ser los sujetos sexuados que somos.
con nuestras biografías y con nuestras circunstancias. ¿Cómo a alguien así que en el documental ha salido? ¿Cómo vamos a tratar a un humano, sin meternos ni tan siquiera en esto, como un vegetal? Cuando los vemos como una cosa, como un monstruo, como un amorfo y todas esas cosas que se han hecho como un vegetal, dice, ¿cómo sexuamos a un vegetal que es vegetativo? Es muy difícil. En ese sentido, yo creo que socialmente, históricamente, tenemos una deuda importante, una deuda gorda, con los intentos sistemáticos y los logros de frustrar constantemente los procesos de sexuación en hombres y mujeres. Lo tenemos. Yo creo que tenemos una deuda gorda. Vale. Claro, me dices, ¿qué hacemos con esto? No, lo ideal sería, lo idílico, ideal viene de idea, entonces eso no, eso va contra nosotros. Lo idílico sería que nada de todo esto fuera, que todos los sujetos pudieran sexuarse unos a otros mutuamente en coherencia, con satisfacción, con gusto. Vale, perfecto, sí. Para eso necesitamos educación de los sexos, obvio. Vale, ¿y hasta entonces? ¿Qué hacemos? Hasta entonces. Hasta entonces que puede ser una generación, cuidado. Hasta entonces que puede ser 30 años. ¿Y entonces qué hacemos? Nos hacemos así los liberales y decimos, cada mochuelo a su olivo y carré, como pueda. Nos metemos en esas políticas de derechas que sabemos que van por ahí. ¿Qué hacemos? En ese sentido ubico yo esto que desde Sex Assistant nombran como asistencia sexual. Desde ahí. Además digo socialmente como deuda, porque tenemos una deuda. ¿Pero una deuda con qué? Es que todas las dificultades comunes, las dificultades añadidas y las dificultades sobreañadidas, no sé hasta qué punto no nos damos cuenta. A mí me estorban, para este puntito, para esta cosita solo, me estorban los derechos. Porque a mí cuando se habla de derechos me suena a codazos, a hacerse hueco por derecho. Y eso es una parte que está ahí, pero cuando yo trato de pensar el fenómeno, me molesta. Porque dices, bueno, pues si es a ver quién puede más, pues venga, a pulso, y venga, a por los derechos, y al empoderamiento, y al orgullo, y todos esos procesos que, primero con las mujeres en el siglo XVIII, luego con los movimientos estos relacionados con la homosexualidad del siglo XIX, XX, y ahora con esto, vale, sí, sabemos que socialmente, colectivamente, los procesos van por ahí. Eso es innegable, y eso está muy bien que esté así. Pero cuando estamos pensando el fenómeno, porque no es un sí porque sí y por mis narices, hay una idea atrás. Cuando estamos hablando de las dificultades, estamos abordando, yo diría, el material más preciado y delicado de los sujetos sexuados, como son sus intimidades, como son sus complicidades, como son sus compartirse con el otro. Y ese es el material con el que estamos hablando. Y es un material que yo creo que merece ser pensado y planteado razonablemente y merece ser cuidado y cultivado. Porque lo tienen. Podemos... Mira, estaba diciendo antes una frase sobre las actitudes, sobre cultivo.
que decía, ¿cómo estabas diciendo con las actividades de cultivo? Que todos tenemos, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, lo que estaba diciendo se dijo en el 78 y lo dijo Efigenia Mezúa, con la actividad de cultivo. No sé si lo tengo por ahí. No, solo he apuntado esto de cultivo. Ese referente normativo, combativo, prohibitivo, permisivo, de ataque de defensa y de cultivo se dijo en el 78. Estamos en el 2014. Y todavía sorprende que digamos, todavía sorprende que alguien conjugue sexualidad con tener sexualidad. Por ejemplo, a mí me sorprende, como si se pudiera no tener. Pero algo que tenemos que tener claro es que podemos hacer todo lo que nos dé la gana, podemos ocultar, podemos negar, podemos frustrar, tenemos como humanidad una alta experiencia, una gran experiencia en generar sufrimiento y frustración. Lo tenemos, lo bordamos, lo hacemos perfectamente. Pero en ningún caso, nunca, nadie no ha podido ser sexuado y producir o generar su propia dimensión de ser sexuado en relación con los demás. Que eso, en nuestra sexología, es lo que es sexualidad. Nadie. Pero eso sí, sufrientemente, dolorosamente, ocultadamente, silenciadamente, pero todo el mundo lo ha hecho porque no se puede no hacer. En nuestra mano está que sigamos por la vía del sufrimiento o por la vía de hacer la vida a la gente más agradable, que yo creo que para eso estamos. Y con eso ya lo cierro. Bueno, yo es como si la primera vez que lo oyeras, ¿sabes? En fin, es maravilloso.